Ahora, entonces. Como les iba diciendo, el curso comienza con análisis cualitativo y después se lanza a resolver de lleno ya las primeras ecuaciones diferenciales, que empiezan como por dificultad, ¿cierto? Primero tienen como las de variables separables. Después van a ver un montón, pero un montón, que se llaman clasificación por orden. Van a ser las de primer orden, después de segundo orden. ¿Recuerdan lo que es el orden de una ecuación diferencial? Es, por ejemplo, si yo tengo x' y x2', el grado de la ecuación es lo que le da el orden. Exacto, es el grado. Y el grado es la cantidad de veces que yo estoy derivando. Por ejemplo, si tengo la derivada enésima de x con respecto a t, a la n, este n es el que le da el orden, precisamente, el grado de derivación. Y, 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 y sobre las cuales se tienen estudiadas, porque como se dieron cuenta, en variables separables nosotros tenemos una condición súper importante, que es que nuestra función, el x, está compuesta por un h de x por un g de t. Y si se fijan, esta es una condición sumamente específica, que es algo que muy pocas veces vamos a ver y que bueno, por eso son tan bacanes, porque las podemos resolver inmediatamente, casi por integración directa. Pero la mayoría de las veces no va a ser así. Por eso vienen las clasificaciones y por eso hay como un estudio dentro del mismo estudio de las ecuaciones diferenciales. Es el estudio del orden, el estudio de los coeficientes que tienen, por ejemplo. Y desde ahí evoluciona. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar las ecuaciones de Bernoulli, que es un tipo de ecuación. Las de Riccati. Y la gracia es que uno pueda reconocerlas para poder aplicar el método. También hay otros métodos para resolver ecuaciones diferenciales, que son, por ejemplo, la variación de parámetros o las que son a coeficientes constantes, que de hecho tenían una en la guía. Les voy a compartir aquí la guía. Esto es todavía fuera de la ayuntía, todavía no empezamos de lleno con la ayuntía. Es como para soltar la lengua, conocernos un poco más. Eh, Aquí tienen, ¿recuerdan esta pregunta? ¿La vieron? En mi pantalla, ¿cierto? Sí, sí. La P6B de la guía, P6B, sí, no hay problema, sí, la podemos revisar. Ya. Aquí en esta P3 les dice, ¿existe algún valor de R para cuál esta solución es solución de la EDO? ¿Y cómo se determina el valor de R? Bueno, precisamente, este tipo de ecuación es lo que se conoce como una ecuación de segundo orden a coeficientes constantes. Y este tipo de ecuación tiene una forma específica de resolverse, o una forma más que específica, una forma óptima, que es la forma en la que acostumbramos a resolverla, y es a través del polinomio característico. Y lo que uno hace es, propongo esta solución, porque, y esto es importante que lo tengan en mente, en ecuaciones diferenciales hay un teorema que es importantísimo, que es el teorema de la solución. Es, esta solución es solución, sí, solo sí, soluciona. Entonces, ¿es solución? Sí, solo sí, solución. Entonces, la gracia que tiene ese teorema es que si ustedes proponen una solución y la reemplazan y solucionan, entonces no tienen que hacer nada más. Pero proponer soluciones es complejo. Entonces aquí, por ejemplo, dicen que hay que reemplazar, ¿cierto? Pero este tipo de solución nos da un R, que es un valor constante, y es lo que nos va a determinar después el polinomio característico. ¿Qué es el polinomio característico? Es lo que nos da precisamente este R. Una explicación un poco enredada, pero al final son métodos de resolver tipos de ecuaciones diferenciales. Eh, ¿Alguna duda, doctor? ¿Les ha parecido bien el curso?
Y sí, pues, de a poco se va a ir complicando, pero no es tan complicado. Al principio es importante saber, eh, claro, integrar bien, pero después no tanto. Es como más un análisis de qué tipo de ecuación se nos está presentando y cómo resolvemos ese tipo de ecuación en específico. Una duda. Aparte de este conocimiento previo de peinarnos con las derivadas integrales, ¿alguna otra cosa que recomiendo? Eh, Más adelante vamos a ver esto. Vamos a ver algo que se llama la matriz exponencial. ¿Y cómo sería ese ejercicio? Vamos a ver algo que se llama la matriz exponencial y ahí se necesita un poco de álgebra lineal. Y eso es como dato curioso. En ecuaciones diferenciales, recuerden que, no sé, si tengo mi EDO, esta EDO, x' o eh, de x a de t igual f de x. Y yo de aquí saco una solución. X de t igual tanto. No sé, un g de t, por decir algo. Esto de aquí, el profe se los mencionó, esto es una familia de soluciones. ¿A qué se refiere con que es una familia de soluciones? A que hay muchas soluciones que van a resolver esta ecuación diferencial. Por ejemplo, todas las g de t más las constantes, por ejemplo. Y eso me da una familia de soluciones. Esa familia de soluciones es lo que en álgebra lineal se conoce como un espacio vectorial. Y es un espacio vectorial en el que nosotros vamos a estudiar las soluciones que son linealmente independientes entre sí. ¿Y qué nos sirve eso? De que sí, hay muchas soluciones, de hecho, más que muchas son infinitas o numerables, si quieren, para algunos casos. Pero lo que a nosotros nos va a interesar, cuáles son linealmente independientes, porque precisamente la solución general de nuestra ecuación diferencial va a ser combinación lineal. ¿No? ¿Les suenan estos términos? Lo que es la independencia lineal, lo que es una base, lo que es un espacio vectorial, ¿les suena? Hay un teorema también importante de las ecuaciones diferenciales, y es que las soluciones de una ecuación diferencial forman un espacio vectorial. Y eso nos ayuda harto. Por ejemplo, para esta ecuación de acá, esta de acá, mira. Esta de aquí es una ecuación de segundo orden y proponen un coseno de WT. Ya, estas soluciones se van a dar cuenta más adelante que no son azarosas, se repiten harto. Por ejemplo, la combinación del coseno y el seno y la exponencial. ¿Por qué? Porque son funciones que tienen propiedades súper choras. Por ejemplo, el coseno. ¿Qué pasa con el coseno? Coseno de x. ¿Qué pasa cuando yo lo derivo una vez? Me da seno, ¿cierto? Si derivo el coseno me da seno, o menos seno. Menos. Muchas gracias. ¿Y qué pasa si lo derivo de nuevo? Si lo derivo de nuevo, me da coseno de x, menos coseno de x. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener una función que es súper chora en propiedades, porque en el fondo va a ser f de x, y después voy a tener que es igual a menos f2' de x. Y esas propiedades no las tienen muchas funciones. Por ejemplo, las polinómicas, sí, menos coseno, está el menos ahí. Las polinómicas, por ejemplo, no ocurren eso. Las polinómicas en algún momento se anulan o, bueno, no hay muchas más funciones, ¿cierto? Bueno, la logarítmica igual es una función rara, que si yo la derivo, no me da lo mismo. Como que no tienen estas propiedades choras. La propiedad chora de la exponencial es que si yo derivo infinitas veces, lo único que me hace es tirar las constantes para afuera y las constantes van a ir creciendo. Entonces, por eso estas soluciones se van a ir repitiendo harto. Y va a llegar un momento en el que vamos a encontrar que la solución a una ecuación
vamos a encontrar que x de t va a ser igual a coseno de wt más b seno de wt. Esto es un poco más adelante, pero es como un spoiler de lo que viene en el curso. Y este a y b son lo que vienen a ser la combinación lineal de nuestras soluciones. Y se determinan de cierta forma específica, pero bueno, eso lo dejamos para las ayuantías más adelante. No se asusten, ¿eh? Esto no es tan complejo como suena. Em, Comenzamos con la ayuantía, haciendo análisis cualitativo y todo eso. Ya. Partamos entonces. ¿Con cuál problema quieren partir? Las de variables separables van al final, así que sí, precisamente porque las ecuaciones de oscilaciones eh, son, es la respuesta a una ecuación diferencial de la mecánica de Newton, descendente de la Y. A ver, espera un poco. Voy a abrir la ayudante. Descendente, ya. O sea, partimos por el problema 1 y después hacemos el problema 2. Así, magnífico. Era justo como lo tenía preparado. Todo dentro de mis planes. De arriba para abajo. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser un análisis cualitativo de esta primera ecuación, que es x' igual x por k menos x cuadrado, con un k en los reales. ¿Están viendo aquí, cierto? Uno, Sí. Sí, sí. análisis cualitativo. La ecuación es x' es igual a x por k menos x cuadrado. Ya, primero, ¿qué es lo primero que me pueden decir de esta ecuación? ¿Algo? Bueno, Espero una duda chiquita antes de ¿sí? efectos de consenso de este curso, cuando se note, por ejemplo, en ese ejercicio, los reales positivos, ¿estamos considerando el cero o no? No, el 0 es 0. Tienen los Ah, ya, positivos, los negativos y el 0. El 0 es 0. ok. R más, eh, bueno, para mí es lo mismo que R más sin el 0, pero claro, el 0 es neutro, no tiene así. Sí, que a veces Pero depende de igual lo hay que algunos quieren, que a lo veces tienen como no. R más asterisco, ese es R más sin 0. Pero claro, para efectos del curso, o cuando haga ayudantías, R más van a ser los reales positivos, sin el 0. Ya, gracias. Ujú. Entonces, lo primero que vamos a decir de esta ecuación es que es autónoma. ¿Por qué nos gustan las ecuaciones autónomas? Porque les podemos hacer claro, nos sale T explícitamente en el ejercicio. Muy bien, es autónoma. ¿Y por qué nos gustan las ecuaciones autónomas? Porque les podemos hacer un análisis cualitativo un poco más simple. Y de estas igual hay hartas. Y también nos vamos a dar cuenta que, o para efectos del tópico de ecuaciones diferenciales, hay muchas ecuaciones que se pueden transformar en una ecuación autónoma. A través de este K, por ejemplo, que vendría siendo como reducir linealmente el término T. Pero, bueno, seguimos con, es autónoma. ¿Y qué es lo que hacemos al tener una ecuación autónoma? Es buscarle su forma. Si ustedes recuerdan, lo que caracteriza una ecuación autónoma es que cuando tenemos esto de x a de t,
la podemos escribir como igual a f de x. Un f de x independiente de t. de t. ¿Y qué es lo que hacíamos cuando tenemos algo independiente de t? Lo que podemos hacer es analizar sus ceros. ¿Les queda claro el por qué se analizan los ceros de la función? ¿Cómo se queda autónoma o no? Porque esto es independiente de t, en el sentido explícito. Aquí si tuviéramos, por ejemplo, t por la ecuación, entonces ya no sería autónoma, porque tendríamos la variable independiente, de hecho eso es lo que le da autonomía, tendríamos la variable independiente dando vueltas. Ya. El analizar los ceros de la función f de x es importante o nos sirve porque vamos a ver en qué momento va a cambiar el signo de nuestra derivada. No sé si recuerdan de resultados de cálculo de qué es lo que nos decía la primera derivada. Sí, pero para la estabilidad, pero antes de eso, la derivada lo que significa nos da el crecimiento y decrecimiento de nuestra función. Perfecto, ¿sí? Entonces, por detrás, queremos estudiar los signos que tiene nuestra derivada. Y para estudiar sus signos, entonces encontramos sus ceros. Voy a ir leyendo el chat de vez en cuando porque tenerlo como todo el rato así al lado va a interrumpir mucho la clase y tampoco tenemos un tiempo ilimitado. Así que cuando tengan una duda, por favor, si es que pueden, nomás, la hacen como verbalmente. Y si encuentran entre ustedes mismos que hay una duda súper importante en el chat, me avisan, por favor. Gracias. Disculpa una consulta, que una parte no me quedó clara. Si en la ecuación estuviera la t multiplicando algo o estuviera ahí, ya no sería autónoma. No, ya no sería autónomo, O porque sea, solamente autónoma porque no está la t. exacto, Ok, entiendo. exacto. Y de hecho, si estuviera t dentro de nuestro, aquí dentro de nuestro f de x, el análisis cualitativo no lo podríamos hacer como de manera tan efectiva, porque vamos a tener precisamente un t dando vueltas. Eso es lo que le da el valor de autonomía a la ecuación, que es independiente de t. Por ejemplo, cuando uno se hace autónomo de sus padres, es porque es independiente de sus padres. Entonces, seguimos. Analizamos los ceros de la ecuación. Y de aquí es camino un poco conocido. ¿Cuáles son los ceros de f de x? Cuando f de x es x por a menos x cuadrado. Va a tener un 0 en x igual 0. ¿Y dónde más? K menos x al cuadrado igual a 0. Claro. Y esto nos da las soluciones 2 y 3, que van a ser más menos raíz de k. ¿Cierto? Más menos raíz de k. Una vez tenemos esto, vemos lo que nos dice el enunciado. Primero, nos dice que estudiemos el caso en el que k vale 0. Cuando k vale 0, las soluciones de nuestra ecuación 1, 2 y 3 no nos suman nada, porque lo único que va a ser 0, nuestra ecuación 1, aquí, va a ser la solución x igual 0. ¿Me siguen?
No, yo no entendí. Ya, sí, esta parte es un poco compleja. Eh, esta ecuación, tengan en mente esta ecuación, y esto yo creo que igual es importante que lo aprendamos bien, esta ecuación. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer con esta ecuación? Queremos encontrar soluciones x de t, porque recuerden que este x es un x de t, x' de t. Entonces esto es una función de t. Y es en lo que viene todo el tema de ecuaciones diferenciales, que nosotros en el fondo estamos resolviendo ecuaciones que dejan de ser valores constantes, sino que nuestras incógnitas son funciones. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Qué buscamos? Buscamos funciones. Funciones que nos den un x de t, explícito o implícito. Lo que buscamos son funciones de t, que nos den una solución para nuestra ecuación. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Sí. Ya. Estas soluciones a veces las podemos encontrar explícitamente, como es en el caso de variables separables, por ejemplo, que tenemos nuestra ecuación por un lado, nuestra ecuación por el otro, integramos y encontramos ya, esta es mi solución. Pero hay veces, como esta ecuación de acá, en la que tenemos un x de t, un x cuadrado de t, esto se conoce como término no lineal. Esto lo hace no lineal. Y es algo que dificulta el encontrar la solución. Y de hecho, muchas veces ni siquiera vamos a tener solamente aproximaciones. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Es estudiar cómo se comportan este tipo de soluciones. ¿Sí? Estudiar, por ejemplo, por dónde se mueven cómo, o cómo es el aspecto de esta solución. Y es por eso que se llama análisis cualitativo, porque no tenemos de forma explícita nuestra solución. ¿Hasta ahí bien? Sí, todo bien. Ya. Entonces, ahora lo que vamos a hacer para ese análisis tan exhaustivo de nuestras ecuaciones es transformarle la forma, o en realidad no es transformarlo, sino es como hacerle una reinterpretación, y es analizar el lado derecho de nuestra ecuación. Que es lo que porque si ustedes recuerdan, esto es la derivada de la ecuación de la función que nosotros estamos buscando. X' es la derivada. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que nos dice la derivada? La derivada en sí misma nos dice el comportamiento, por ejemplo, la primera derivada, y esto lo tienen de cálculo, nos tiene el comportamiento de crecimiento y decrecimiento de la función. Nos dice cómo crece y cómo decrece x, que es nuestra función objetivo, que es lo que queremos encontrar. Queremos encontrar x de t. Este es nuestro premio mayor. Esto es lo que nosotros buscamos. Pero ya tenemos información de x de t. Lo tenemos aquí mismo. Lo tenemos en x'. Nos dice que x' se comporta de esta forma. Entonces, por eso es que buscamos los puntos críticos de nuestra función f de x de acá. Y es por eso que lo vemos, entre comillas, como algo distinto. Como que lo vemos por fuera. Esto de acá es lo que nosotros vamos a considerar como f de x, que es, al final, la derivada con respecto a t de nuestra función objetivo. Es complejo, pero ¿me sigues hasta ahí? Ya vamos a llegar a por qué se estudian los ceros, pero necesito que me vayas siguiendo. ¿Me Sí, siguen? sí, sí. Ya. Entonces,
ya tenemos que, vamos a estudiar este lado de la función. Vamos a estudiar en el fondo la derivada en sí misma. ¿Por qué lo vamos a estudiar? Porque queremos ver en qué intervalos crece y en qué intervalos decrece nuestra función o nuestra familia de soluciones. Vamos a quitar esto. Y para analizar eso, lo que hacemos es buscar los ceros. ¿Por qué los ceros? Porque hay un teorema también que me parece mucho que está relacionado con el teorema del valor medio, y es que si yo tengo una función en la que paso por el cero, entonces sí o sí tengo que crecer o decrecer. O las funciones que hacen esto así, por ejemplo, que tienen crecimiento y decrecimiento, tienen puntos críticos. La existencia de puntos críticos es lo que nos da, el teorema nos da la existencia de puntos críticos para hacer el análisis de la función. ¿Sí? Y es por eso que se buscan los ceros. ¿Quedó un poco más claro? ¿O los enredé más con la explicación? Al menos a mí me quedó más claro. Gracias. De nada. ¿Lo dices en serio o lo dices porque quieres seguir con el ejercicio? No, en serio, en serio. Entonces analicemos primero el caso en el que k es igual a 0, que es lo que nos dice el enunciado. Y bueno, no es mucho más lo que tenemos que hacer, porque si recuerdan, tenemos nuestra ecuación aquí. X' igual x por k se transforma en 0 menos x cuadrado. Y vamos a tener que x' va a ser igual a menos x al cubo. Esto nos dice que f de x va a ser igual a menos x al cubo. ¿Dónde tiene ceros? Menos x al cubo en x igual 0. Entonces proponemos nuestra primera solución, x0 igual 0. Y desde aquí hacemos el análisis cualitativo de cómo crece o de qué valor toma la función, si es positivo o negativo, antes y después de el 0. Y hacemos nuestra tablita. Tenemos por acá f de x. Voy a hacer una tabla acá, que va a ser menos x al cubo. Y tenemos los intervalos. Tenemos desde, aquí va a tener el menos infinito, aquí va a estar el 0, nuestro punto crítico, y aquí va a estar el más infinito. ¿Qué pasa cuando nosotros tomamos valores entre el menos infinito y el 0? Cuando tomamos valores entre menos infinito y 0, nuestra función es positiva. ¿Cómo que menos? ¿Se entiende por qué es positivo, cierto? Si yo tomo un valor negativo, al cubo va a seguir siendo negativo y por menos da más. Y es que Y, es. y bueno, lo La otra es opuesto negativa. para, claro, y lo opuesto para el valor entre 0 y más infinito. ¿Qué nos va a decir esto? Y esto, con esto ya va a ser como gran parte del análisis cualitativo, es que cuando ustedes tengan un punto, que recuerden que este es nuestro punto crítico, en el que vean el más y el menos, inmediatamente ustedes ya van a saber que es un punto de Es estabilidad. estable. Claro. ¿Qué es que sea un punto estable? Bueno, eso ya lo debiesen saber, pero para el recuerdo es que nuestra ecuación diferencial, la solución que se mueva cerca de esta solución, valga la redundancia, va a tener tendencias a caer al cero. Ujú. Y
bueno, desde aquí podemos hacer algo que también ayuda harto es hacer el gráfico de x al cubo. Bueno, x al cubo. Si se fijan, menos x al cubo tiene esta forma. Es así. Y en el 0 va a tener su punto crítico. ¿Es negativa? ¿Es estable? No, no es que si sea negativa sea estable. Es que si ustedes tienen la seguidilla más y menos, con el punto crítico en el medio, entonces se vuelve estable. Pero en estricto rigor es que si la función f de x, esto es f de x y x, si la función es positiva, recuerden, todo esto para acá es positivo, y todo esto para acá es negativo. Que esto es R más, y esto es R menos. ¿Sí? Nos dice que si la función es positiva, precisamente, f de x aquí, en todo este plano, en todo el x antes, aquí está antes, son los x menores a 0, es positiva, entonces, no, más que entonces, y si después, si, para el x mayor a 0, f de x es negativa, entonces tenemos un punto de estabilidad. Ahí se me pegó la pantalla. Entonces el 0 es un punto estable, eso es el tema de la estética. Claro. Pero lo importante aquí es que no se confunda con cómo se comporta nuestro f de x con la solución real de nuestra ecuación. Porque hasta el momento no hemos resuelto nuestra ecuación, solo sabemos cómo se comporta el f de x y que tenemos un punto estable en el 0. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer un análisis de cómo es realmente la solución de nuestra ecuación. Sabemos que tenemos un punto estable en el 0. Y voy a agregar más espacio aquí. Sí, esto es, el primer caso es solamente si k es igual a 0. Después vamos a analizar el caso en el que k es mayor a 0. Porque, y de hecho, si se fijan aquí mismo, ¿qué pasa si k es menor a 0? Me queda una raíz negativa y ahí sí que queda la k. Sí. Así que sí, esto es solo con k igual a 0. Después vamos a estudiar k mayor a 0. O si quieren, después pasamos al siguiente ejercicio y bueno, eso lo decidirán. Entonces seguimos con el análisis de aquí de nuestra función. Tenemos f de x, tenemos cómo se comporta y tenemos que el 0 es un punto de estabilidad. Entonces podemos graficar más o menos cómo se va a comportar nuestra solución. Aquí tenemos el 0, x, 0 igual a 0. Y aquí esto ya son las soluciones o los tipos de soluciones que tiene nuestra ecuación. Este es t, y ahora sí, esto va a ser x de t. ¿Qué pasa cuando estamos bajo nuestro x0? Cuando nuestras soluciones son menores a 0. Si se fijan aquí, para nuestros x menores a 0, f de x es positiva. ¿Y qué es f de x? F de x es la derivada. Si la derivada es positiva, entonces nuestra función es creciente. Entonces desde aquí va a crecer.
¿Cuánto va a crecer? No lo sabemos, porque no tenemos condiciones iniciales y solo sabemos que va a crecer. Podría crecer mucho, podría crecer poco. Lo que a nosotros nos importa es que crezca. ¿Y qué es lo que pasa cuando el x, cuando nuestras soluciones están sobre el x0? La función f de x es negativa, lo que significa que decrece. Y es así como tenemos estos dibujitos en los que tienden al cero. Y esto sería un bosquejo de nuestra primera solución para x de t. Este sería un x1 de t y este sería un x2 de t. ¿Dudas? Creo que hay muchas, así que pregúntenme nomás y da lo mismo si terminamos o no la guía completa. Es importante que este problema lo entiendan bien. Así que pregunten. Es el momento. Ese segundo gráfico es donde tengo el problema de interpretación. Ajá. Eh, bueno, ese tema de que va a tender a cero y tal, en el punto de estabilidad y todo, ¿Ya? lo comprendo. Ujú. Pero, por ejemplo, ¿cómo leer ese gráfico de este TXT a medida que aumenta el tiempo, pasa tanto y tanto? O que, no sé qué información me trata de decir eso. Eh, bueno, tienes varias formas, pero hay una forma contextual de decirlo. Es, por ejemplo, en el siguiente problema vamos a ver un modelo de poblaciones. Y en el modelo de poblaciones vamos a tener un análisis cualitativo y lo que nos va a decir es que independiente del punto que tú tomes, como el cero es un punto de estabilidad, la población va a decrecer y se va a extinguir. Esa vendría siendo como una interpretación, pero es como la interpretación más literaria que tiene la ecuación. Es el mismo gráfico y define estabilidad. ¿A qué te refieres, Francisco? Que es el mismo gráfico, pero con otros puntos. Es como para interpretar la estabilidad del gráfico anterior. Ya. Sí, eso creo que es importante que quede claro. Y es que un gráfico es el de f de x con x y el otro gráfico es de x de t con t. Es como, son dos gráficos distintos y que representan cosas distintas. Este gráfico de acá, se me pegó de nuevo. Ahora sí. Este gráfico de acá nos dice cómo crece la derivada, cómo crece, cómo decrece, y nos da que el punto de estabilidad es un cero de nuestra función, ¿cierto? Pero este de acá ya nos da un bosquejo de lo que es la solución en sí. Sí, puntos estacionarios, nodos, puntos eh, atractores, puntos repulsores, todos son sinónimos. Bueno, atractor y repulsor no, pero sí, son lo mismo, son sinónimos. Depende de la bibliografía que uses. Ya, entonces, ¿cómo me decías? Que no es el mismo gráfico y representan cosas distintas. Creo que la forma más clara de verlo es con la interpretación de lo que es la derivada, de lo que representa la primera derivada. La primera derivada, si tienen el recordatorio de cálculo, representa el crecimiento y decrecimiento de la función. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, sí. Ya. Entonces, como representa el crecimiento y decrecimiento de la función, nosotros ya vamos a tener un poco de información de cómo se mueven nuestras soluciones.
Porque si ustedes se fijan aquí ya, hay dos líneas, ya, pero estas dos líneas son dos soluciones diferentes que resuelven nuestra ecuación original. Que si ustedes recuerdan, como les dije al principio, el x' de t igual a x por k menos x cuadrado, ¿cierto? Esta ecuación diferencial, de partida, como no tiene condiciones iniciales, va a tener una familia de soluciones. ¿Sí? Y esa familia de soluciones va a tener un comportamiento. El comportamiento que tiene va a depender de este x. Por eso es que cuando nosotros analizamos el f de x, por ejemplo, al lado derecho, es como si tomáramos el x constante y analizamos antes de los puntos críticos y después de los puntos críticos. Porque las funciones en sí mismas también tienen un orden. No sé, si ustedes tienen, por ejemplo, o un ejemplo un poco más claro. eh, si ustedes tienen esta función, es igual a x, ¿cierto? Y tienen y igual 2x, ¿cuál es mayor? Esta es mayor, ¿cierto? Esta es más grande, crece más rápido. Entonces podemos decir que f de x, aquí, si llamamos esta f de x, esta g de x, podemos decir que f de x es menor a g de x. Menor o igual porque son iguales en el cero. Entonces, lo mismo pasa cuando nosotros hacemos este análisis cualitativo. Por eso buscamos antes y después de los puntos críticos. Y por eso tenemos funciones aquí mayores y menores. ¿Me sigue? Es porque Entonces, dentro de... si, una pregunta, si Sí, fuese dale. un ejercicio de población, ¿la población se extinguiría con esta ecuación? Claro, con esta... Si nuestra población estuviera modelada por una ecuación de este estilo, claro. Y de hecho en el segundo problema, si lo ven bien, nos dice... ¿Están viendo el PDF o el...? Sí. Sí, sí, se cambió, se cambió. Ya. Y se fijan aquí, tenemos explica el sentido de los términos correspondientes a la ecuación, que significa el término p cuadrado negativo. Ya, esto es más o menos lo mismo. Si ustedes se fijan aquí, p vendría siendo la tasa de nacimiento, pero p cuadrado vendría siendo la tasa de mortalidad. Entonces lo que nos dice de esta población es que claramente se van a extinguir, porque p cuadrado, si ustedes se fijan, eh, tenemos una función lineal, una cuadrática. Una lineal es de esta forma, pero una cuadrática es de esta forma. Entonces, después de cierto punto, la cuadrática le va a ganar a la lineal. ¿Sí? Va a ser mayor. Entonces va a decaer mucho más rápido de lo que crece. En ese caso, la cuadrática no iría hacia abajo. Sí, buen punto. Buen punto. Por lo mismo, como es combinación de... Pero era como para efectos visuales. Eh, tenemos que las funciones lineales son así y que las cuadráticas crecen así. Entonces, cuando yo las resto, si yo hago lineal menos una cuadrática, la cuadrática me va a quedar para este otro lado, y los puntos de aquí se van a ir anulando con los de acá. Pero estos de acá le van a ir ganando, porque la cuadrática precisamente es una función que crece más rápido que una función lineal, o una línea recta. ¿Se entendió? Sí. Sí. Ya. Entonces, estábamos en esto, en la importancia de estudiar el cero de nuestra función. Veamos ahora ¿qué quieren ver ahora? ¿Veamos los K positivos o pasamos al problema de la población, que es muy similar?
o quieren resolver integrales. Pero una duda, por ejemplo, ahora cuando interpretamos el k igual a 0, nosotros llegamos y reemplazamos para ver que aquí nos servía. Sí. Pero si tenemos como esta condición de que k puede ser cualquier valor mayor a 0, ¿cómo se analiza de esa forma? Ya, veamos entonces la segunda parte, que es qué pasa cuando k es mayor a 0. Les voy a subir pauta de esto también para que lo puedan entender un poco mejor. Eh, bueno, veamos qué pasa. Veamos ahora con k mayor a 0. Con k un valor positivo arbitrario. Tenemos de nuevo nuestra ecuación. X' igual x por k menos x cuadrado. Y ahora sí vamos a tener 3 puntos críticos. Porque si vamos a analizar f de x, ¿cierto? Y vamos a analizar cuáles son puntos críticos, cuáles son los que lo hacen 0. Ujú. Y aquí vamos a resolver. Vamos a tener x1, x2 y x3. x1 va a ser 0, x2, me siguen, ¿cierto? Va a ser raíz de k, y x3 va a ser menos raíz de k. ¿Me siguen, cierto? Si yo reemplazo, esto me va a dar 0. Lo mismo que habíamos hecho antes. Claro, lo mismo que habíamos hecho antes, pero ahora haciendo el análisis como de lleno. Entonces, ¿qué hacemos? Nuevamente hacemos el análisis de los signos de nuestra función f. Ponemos aquí x, aquí k menos x, y aquí el producto de los dos. Analizamos primero en el intervalo menos infinito, coma, menos raíz de k. Después analizamos el intervalo menos raíz de k, coma 0. Después el 0, coma raíz de k. Y después el raíz de k, coma infinito. ¿Sí? ¿Cómo se comporta x? ¿O qué pasa si x toma un valor constante entre menos infinito y menos k? Esto es negativo. ¿Qué pasa nuevamente si toma un valor entre menos k y 0? Bien, negativo. Aquí va a ser positivo y aquí positivo. Para el término cuadrático, ¿cómo se va a comportar esto? Tenemos hasta menos raíz de k, lo que significa que el máximo valor que puede tomar esto es k menos k, que es 0. ¿Se entiende? Y si el máximo es 0 e inalcanzable, entonces esto va a ser negativo. Aprovechamos el tiro de sacar f de x, como el producto va a ser positivo. Entre menos k y 0, ya vamos a tener un valor en el que k es un real positivo y menos raíz de k cuadrado va a ser un valor menor a k, lo que significa que va a ser positivo. ¿Voy muy rápido o este análisis lo entienden bien? Vamos bien, igual. Se entiende bien. ¿Sí? Bien. Para entre 0 y k va a ser lo mismo, porque vamos a tener el mismo, en el fondo el mismo término. Y entre k y más infinito voy a tener negativo porque estoy restando.
Menos por más, menos, más por más es más, y más por menos es menos. Y el mismo análisis o la misma técnica que usamos anteriormente. ¿Qué pasa cuando tengo más y menos? Este va a ser estable. Este es menos más, no me sirve, así que es inestable. Y este es más menos, así que este sí va a ser estable. Esta es como la forma rápida de verlo. La forma no tan rápida de verlo es con la proposición original, que vendría siendo, veo qué valor tiene f de x y veo qué valor está tomando x. Si x es negativo y f de x es positivo, entonces puedo tener una estabilidad o un candidato a estabilidad. ¿Sí? Desde aquí, el gráfico de f de x es un poco más complejo porque no tengo el k, pero lo que sí puedo tener es el gráfico de mi solución general. Que sabemos que tiene. Se me olvidó hacer gráficos, perdón. Entonces, ¿dónde están nuestros puntos críticos? En raíz de k, en 0 y en menos raíz de k. Ahora sí, aquí voy a tener t, y aquí voy a tener x de t. Este es el segundo gráfico ya el que hicimos de antes, el de la solución. Claro, este es el gráfico ya de las soluciones. ¿Por qué no puedo hacer el gráfico de la f de x? Porque el k es un valor arbitrario y no sé cómo se comporta. Entonces, ¿qué me dice esto? Que el raíz de k y el menos raíz de k son estables, lo que significa que nuestra función va a tener tendencias a este. Y por acá también. ¿Y qué pasa con el 0? Es un punto inestable, así que las funciones que estén cercanas al 0, estén una frontera del 0, se van a alejar. Y vamos a tener algo como esto. De igual manera, las soluciones que estén cercanas al raíz de k, puntos de estabilidad, van a tener la tendencia a ir hacia acá. Se va a agarrar de ese estilo. ¿Dudas nuevamente? Profe, Entonces, lo siento. dale nomás, Fabián. Ya, vale. Lo siento, pero es que me distraje un poco ¿dónde obtuvo ese valor de la raíz de K? La Me raíz de perdí k un poco. viene de, nosotros estamos buscando, ahí, ¿cierto? Este es nuestro f de x. F de ¿Sí? x igual x por k menos x cuadrado. Y nosotros queremos buscar los ceros de esta función. ¿Por qué queremos buscar los ceros de nuestra función? Porque queremos ver cómo crece y cómo decrece nuestra derivada. De aquí, si nosotros igualamos a 0, hacemos 0 igual x por k menos x cuadrado, vamos a encontrar lo que se llaman los puntos críticos de f. Y si resolvemos, vamos a tener, bueno, de aquí, esto es de cálculo, un producto es 0, si solo si
uno de los dos es 0. Entonces, o bien x es 0, nos da nuestra primera solución, o k menos x cuadrado es 0, que nos va a dar las otras dos soluciones. ¿Por qué nos da otras dos soluciones? Porque tenemos un x cuadrado. Entonces vamos a tener que k es igual a x cuadrado. Saco raíz. Y voy a tener raíz de k es igual a raíz de x cuadrado. Voy a tener que raíz de k es igual al módulo de x. Y si raíz de k es igual al módulo de x, entonces x va a ser igual a más menos raíz de k. De ahí sale el raíz de k, que es uno Ya, de los gracias, puntos. ahí me quedó más claro. Gracias. General. Y ese es uno de los puntos críticos de nuestro sistema. Más dudas. Una consulta. Sí. ¿Los puntos cercanos a 0 siempre van a tender a un punto estable o se van a ir al infinito? En estricto rigor depende de la ecuación, pero para efectos de esto, las soluciones siempre van a tender a puntos estables, a puntos de estabilidad, que en este caso sería el raíz de k y el menos raíz de k. Bien. Sería raro, por ejemplo, que tengas el 0 aquí y haga esto, que no se vaya a ningún punto estable. O que esté aquí, claro. Si tiene un punto estable bajo el 0, sería raro que hiciera esto. Que es de hecho algo que vamos a ver en el siguiente ejercicio. Que vamos a tener solamente un punto, o sea, vamos a tener dos puntos de estabilidad. Y es el caso en el que, por ejemplo, ¿qué pasa si el menos raíz de k no hubiese sido un punto crítico y hubiésemos tenido solamente k? Si eso no hubiese existido, entonces ahí, claro, quizás el 0 se pudo haber ido al menos infinito o pudo haber hecho cualquier cosa. Ujú. Una Pero consulta. ¿Podría volver a repetir por qué se pone esa línea que está en el x de t, como arriba del x de t? esta, Sí, es que no me quedó tan claro. estas líneas de acá son soluciones a nuestra ecuación diferencial. ¿Ya? Vamos a borrar todo esto. Igual. Y vamos a dejar solo los puntos críticos. Vamos a hacer el gráfico de nuevo. Esto es raíz de k. O de hecho lo vamos a hacer más abajo. Y va a estar menos raíz de k. Esto de aquí son lo que nosotros conocemos como soluciones constantes. ¿Sí? Son soluciones constantes que resuelven nuestra ecuación diferencial. Si nosotros determinamos que x de t igual a cualquiera de estas soluciones constantes, llámese raíz de k, 0 o menos raíz de k, vamos a tener una solución a nuestra ecuación diferencial. Estas son funciones constantes. Es como decir f de x igual 2. Esa es una función constante. Bueno, lo mismo pasa con esto. Raíz de k, 0 y menos raíz de k son soluciones constantes. Y si recuerdan bien, lo que nosotros buscamos son funciones que resuelvan nuestra ecuación diferencial. Y estas funciones constantes las resuelven. Y de hecho, si uno reemplaza, raíz de k nos va a dar que, si uno la deriva, nos da 0, por un lado. Y por el otro lado nos va a dar 0. Entonces, claro, soluciona nuestro sistema. Soluciona nuestra ecuación diferencial. Son soluciones a la ecuación. ¿Esa parte se entiende? Sí. Ya. Pero precisamente aquí ya vemos tres soluciones, que son tres soluciones que son las constantes, que es lo que después se conoce como las soluciones triviales. Pero fuera de estas soluciones hay soluciones no triviales, soluciones que son efectivamente funciones no constantes, que pueden ser una exponencial, un coseno, una combinación de seno con coseno, o un logaritmo, cosas así. ¿Se comprende?
Sí, Pero todas esas funciones también se relacionan de alguna manera con esto. Por ejemplo, si yo tengo esta función de acá, digamos que va a ser exponencial de menos, por ejemplo, a0 por t, y esto dividido por algo, por algún f de t. Voy a tener una función mayor a raíz de k, que como vimos anteriormente, las funciones sí se relacionan de que una es mayor que otra, ¿sí? Entonces ya, digamos que tenemos esta función que es solución a nuestra ecuación diferencial, una ecuación, es una solución que es no constante, digamos, ¿ya? Y así, al igual que esta, va a estar lleno de soluciones, nuestro x de t, ¿sí? Pero lo que nos dicen estos puntos de estabilidad es que si yo tengo una solución, una función que soluciona mi ecuación y está cercana a este raíz de k, entonces va a tener la tendencia a irse hacia acá, ¿sí? sí, Y si yo tomo una solución que está cercana por debajo, va a tener la tendencia a lo mismo, a los puntos de estabilidad. Y es eso lo que son los puntos estables o puntos inestables. gracias. ¿Se entendió? Sí. Sí, ¿Qué pasa con los ceros que no son estables? Bueno, como no son estables, entonces tienden al punto de estabilidad más cercano, que vendría siendo en este caso el menos k o el k. O en el caso de que no exista este k, por ejemplo, si no existiese el ck, podría ser cualquier cosa. Si el cero fuera inestable, se podría ir para abajo, por ejemplo. Ujú. Y de hecho es algo que está en el problema 2. ¿Más preguntas? Aprovechen de preguntar ahora porque esta parte es compleja del curso. O sea, es, es compleja porque de partida tenemos dos gráficos que interpretar y no estamos muy acostumbrados a eso. Pero bueno, si entendieron, maravilloso. ¿Podríamos ver algo desagradable? Sí. O pasamos al 2. A ver, debate en el chat. ¿Pasamos a ecuaciones separables o al problema 2? Entonces, ¿podríamos hacer una pequeña síntesis de un minuto de todo lo que esta última parte? Ya. Síntesis del problema. Eh, ¿Saben cómo hacerle un menor zoom? Me perdí completamente con esto. Análisis cualitativo, entonces. Tenemos una ecuación autónoma a la cual queremos conocer cómo se comportan sus soluciones. No la vamos a resolver, pero sí vamos a decir más o menos con cierto tino cómo se comportan sus soluciones. ¿Ya? Para hacer eso, vamos a tener, y eso es otra cosa importante, que si ustedes se fijan, aquí nosotros estamos solamente analizando una ecuación de primer orden y ni hablar de las de segundo orden, por ejemplo. Por ejemplo, en una de segundo orden tendríamos que, por ejemplo, integrar y hacer una reducción de orden para saber cómo se comporta. O si no, ¿recuerdan qué es lo que daba la segunda derivada? ¿Puntos de inflexión o no? Precisamente, la segunda derivada da puntos de inflexión, concavidad y conexidad. O sea, concavidad y convexidad. Entonces tendríamos que hacer un análisis cualitativo desde la convexidad y la concavidad.
pero estamos con una ecuación autónoma, unita, de primer orden. Entonces tenemos cómo se comporta su derivada. Y como tenemos cómo se comporta su primera derivada, sabemos cómo crece y cómo decrece. En el crecimiento, para estudiar el crecimiento y decrecimiento, como no sabemos en qué intervalos crece, en qué intervalos decrece o en qué intervalos crece y sigue creciendo, hacemos un análisis de ceros. Porque si nosotros sabemos que crece y después decrece, entonces hay un cero necesariamente en la derivada. ¿Sí? Y es por eso que hacemos el análisis de los ceros de nuestro f de x. Buscamos los Claro, en algún ceros, punto la pendiente es cero, se estabiliza, ahí por decirlo así. exactamente. Y donde esos puntos, donde nuestra función se hace cero, sacamos los puntos de inflexión que van a ser las constantes, las soluciones constantes. ¿Sí? Esas soluciones siempre van a resolver mi ecuación diferencial, pero no son soluciones muy ricas en propiedades o no me dicen mucho de lo que va a ser la función en sí o de la función que a mí me interesa encontrar. Que vendría siendo como f de x igual a una exponencial o ese estilo de cosas. Una solución constante es fome. Entonces encontramos las soluciones constantes y sobre eso decimos cuáles soluciones son estables o cuáles son los puntos estables dentro de nuestra ecuación. ¿Sí? Encontramos en el primer caso que el cero es estable, porque el k era igual a 0, pero en el segundo caso teníamos más puntos. Teníamos de hecho tres puntos críticos. De esos 3 puntos críticos, analizamos la estabilidad de los tres a través del análisis del signo que tomaba f cuando nosotros evaluábamos un x que estaba en cierto intervalo. En el intervalo entre menos infinito y el primer punto crítico, entre el primer punto crítico y el segundo punto crítico, entre el segundo punto crítico y el tercero, y entre el tercero y el más infinito. ¿Hasta ahí todo bien? Claro, en el caso de arriba habíamos analizado cuando k era igual a cero, por eso era estable el cero. Claro, Ahora después cuando el k era mayor que cero, ahí quedaba la embarrada con el cero, no era estable, sino que era con las raíces de k. claro. Muy bien. Ese es excelente respuesta. Tiene un 7. Eh, caballero, ¿cómo se llama usted? Yo, Vicente Vera. Vicente. Vicente tiene un 7. Ok, entonces hicimos el análisis de estabilidad de los puntos y una vez hicimos el análisis de estabilidad de los puntos, hicimos un gráfico más o menos aproximado de lo que podría ser con algunas soluciones. Y si ustedes se fijan, esta línea de acá es una solución de x de t, pero es una de las muchas, es x1 de t. Esta solución es igual a alguna función. También tenemos la solución constante, que va a ser x de t igual a raíz de k. Aquí tenemos una solución que es x2 de t, que es otra función. Y así. Y tenemos un diagrama más o menos de cómo se comportan las soluciones alrededor de estos puntos. Más allá de esos puntos, no sabemos cómo se comportan. Podrían ser cosas muy raras, pero no tenemos forma de saberlo. ¿Sí? Más dudas con respecto a este problema. En el fondo la estabilidad también es cuando tienden con el mismo punto, ¿no? La estabilidad es el comportamiento de... Sí, después subo el PPT con todo esto. Ok. ¿Le voy a subir pauta? Los puntos de estabilidad cumplen con esto, con el límite cuando t tiende a infinito de p de t. Eso es un punto de estabilidad. Significa que esto va a tender a nuestros puntos estables, que en este caso sería raíz de k o menos raíz de k o bueno, 0. ¿Sí?
Eso. ¿Pasamos a la siguiente? ¿O pasamos a ecuaciones en variables separables? Igual es más livianito, esto es como más pesado. Variables o palabras, bien dicho. ¿Sí? Variables separables será. Nos tomamos un pequeño descanso. Igual siento que esto fue como denso de explicar y denso de entender. A baño. Es Ya. que igual queda poco, quedan 13 minutos. 13 12. minutos. Chale. Y si tomamos descanso no vamos a poder seguir después. Sí, a las 4 ya. Oh, ya. Perdón por no darles el descanso. La mitad. Se me fue. No, tranquilo, démosle nomás. Podemos Mm, empezar después de la clase, así que da lo mismo. ya. Veamos algunas de variables separables, entonces. ¿O cuál es complicada de la guía? La P6. La P6, ¿cuál de todas? 6B. P6B. Sí. Es E por X', E por X', igual E a la X más T, por coseno de T. Ya, este igual es todas las de la P6. Sí, todas las de la P6 son ecuaciones en variables separables. Tres variables separables. Y esta, la importancia, la forma de separar es a través de la regla del producto, la exponencial. Esto es E a la X por E a la T por coseno de T. Y lo dividimos todo por T. Y vamos a tener que X' sobre E a la X es igual a E a la T por coseno de T sobre T. Y una vez hecho eso, sí tengo tengo las anotaciones de la guía para... Les puedo compartir mi cuaderno, o si quieren se los paso a LaTeX y creo que eso es mejor. Bueno, y desde aquí, lo que acostumbran a hacer, integran a ambos lados, porque si ustedes saben, esta es como la trampa para variables separables. Eso es dx a dt. Y en el fondo como que pasan multiplicando entre comillas el dt. Y van a tener que dx sobre e a la x es igual a e a la t por coseno de t sobre t dt y la integral. Se los voy a intentar subir en LaTeX y si no me da, entonces se los subo en... Igual el profe había puesto en el foro que esa primitiva puso, no tenía una Sí, fórmula esto no tiene una bonita. primitiva bonita. Para nada bonita. Por Por eso sí que pueden eso, dejarla así. sí. Sí, el profe Y de dijo hecho, que había que dejarla así. la gracia como de ecuaciones en variables separables es más que resolver la integral matraquera, que ustedes sepan cómo llegar a la solución. Por ejemplo, esto de aquí ya es una solución más que implícita, porque va a ser derivar esto nomás y después aplicar una función inversa para que determinar cuál es el x de t. Pero sí, esto no tiene primitiva bonita, de hecho es un
Un demonio. Pero sería con cambio de variable o no? Eh, quizás más de uno, Sí, yo creo que sí. y así como al ojo, yo creo que hay que meterle más cabeza. El profe me pidió que les pasara un poco de como cuál es la diferencia entre una ecuación que tiene condiciones iniciales y una que no tiene condiciones iniciales, y cómo resolverla. ¿Se han dado cuenta de eso, cierto? Por ejemplo, eh, cuando les dan, por ejemplo, x de 5 igual a 2, que es una de las ecuaciones que está en su... Vemos otra. ¿Cuál es la diferencia entre una que tiene condiciones iniciales y una que da la solución general? Por ejemplo, esta era 2x por x' menos t. ¿Resolvieron esta? Sobre raíz de t cuadrado menos 16 igual 0. Pero aquí nos dan la condición inicial de que x de 5 es igual a 2. Esto no se da por nada. Estas condiciones iniciales se dan precisamente porque, como vimos en el problema anterior, nosotros tenemos una familia de soluciones. Tenemos muchas soluciones que van a dar respuesta a nuestra ecuación diferencial. Pero el que tengamos una condición inicial significa que va a ser solamente una solución la que nos va a poder responder de manera correcta a esta condición inicial. Y eso es lo que se conoce como el problema de Cauchy, que es el problema de condición inicial. La diferencia para resolverlas, bueno, depende del problema, pero para esta ecuación en variables separables se puede resolver de dos formas. Y la diferencia está precisamente en los límites de integración. Esto nos afecta en los límites de integración. O I, si quieren llamarlo así. Resolvamos esto. Despejamos x', ser 2x por x' igual t sobre raíz de t cuadrado menos 16. ¿Sí? Aquí podemos ya integrar directamente. Y nos va a quedar que x de x por 2 es igual a t de t raíz de t cuadrado menos 16. Aplicamos integral. Y aquí es donde ustedes pueden decidir. Si aplicamos integral indefinida, ¿sí? Es un cambio de variable precisamente. Nos va a quedar 2 raíz de x igual a, esto lo vamos a llamar I1 y lo vamos a resolver aquí. ¿Cómo se resuelve I1? Hacemos U igual t cuadrado menos 16. U igual t cuadrado menos 16. Y si bien recuerdan, aquí nosotros lo que hacemos es derivar U. De U va a ser igual a 2t dt. Y si queremos despejar dt, tenemos que du sobre 2t es igual a dt. Esto es de cálculo. Integral acá. Y hacemos el cambio de variable. El t lo conservamos, nos va a quedar integral de t por... ¿Cuánto es dt? Dt es du sobre 2t. Y abajo nos queda raíz de nuestro cambio de variable.
raíz de, simplificamos, y nos queda un medio por raíz de, o sea, por integral de u, sobre raíz de, pues no nos podemos olvidar de devolver el cambio de variable. ¿Cómo nos queda esto? Nos queda 2 y cuadrado medios va a ser igual a toda esta integral, un medio por, esto es u elevado a menos un medio, y aplicamos la primitiva de los polinomios. Queda un medio por, ¿cuánto es esto? Así, 2 raíz de u. por Bueno. 2 raíz de u. Simplificamos. Y tenemos que x cuadrado de t es igual a raíz de u. Deshacemos el cambio de variable. Nos queda que x cuadrado de t es igual a raíz de t cuadrado menos 16. Nos faltó la constante. Muy bien. Y es de la que nos vamos a deshacer ahora mismo. ¿Cómo nos deshacemos de esta constante? Y aquí es donde están las dos formas. Estas condiciones iniciales, y nos queda un minuto, estas condiciones iniciales las podemos reemplazar directamente cuando las integramos. Por ejemplo, hacemos los límites de integración entre t igual 5 y entre t igual 0 y t, o entre los límites de integración acá, o reemplazamos acá y despejamos 0. ¿Cómo hacemos eso? Como sabemos que x en 5 vale 2, entonces reemplazamos x en 5. Reemplazamos t igual 5. Tenemos que x en 5 al cuadrado va a ser igual a la raíz de 5 al cuadrado menos 16 más c. Sabemos que esto vale 2, 4 igual 5 al cuadrado 25 menos 16 es 9. Saco raíz, me queda 3 más c. Eso implica que c es igual a 1. Y así concretamos de que x cuadrado de t es igual a raíz de t cuadrado menos 16 más 1. Y esa es la solución definitiva de nuestra ecuación diferencial. Claro, puedo sacar raíz y nos queda un más menos. Y dependiendo del problema, nos quedamos con la solución positiva o la negativa. Pero con el x cuadrado igual a eso, ya me basta. ¿Sí? Una ¿Dudas? pregunta. Sí. Cuando en el 5 cuadrado menos 16, ¿no sería más menos 3? ¿O solamente tomar el positivo? No, solo damos el positivo porque, bueno, de partida no estamos trabajando con complejos. Y sí, tomas el positivo. Porque vas a tener raíz de 9, ¿cierto? Ah, Y la ya raíz de entiendo. 9 es 3. Es igual a 3. ¿Sí? Eso, chiquillos. Un agrado darles esta clase. ¿Se entendió bien? ¿Seguros? Igual, ¿qué les pareció la primera clase? Igual la primera parte es densa. Ya, son comentarios en sí. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? ¿Todo bueno? Estuvo bien bueno. Todo bueno, sí, todo bueno. Igual la pasé bien. Consejo, como que ustedes me den un consejo o yo les doy un consejo.
No, que si nos da el consejo para hacer brígido. ¿No? Para ser brígidos en ecuaciones diferenciales. En esta primera parte, bueno, esta primera parte no es tan, no sé, yo no le pondría tanta atención. Pero hacer harto ejercicio, ¿no? Si es que quieren ser como muy brígidos. Y bueno, cualquier duda que tengan, me hablan al correo, tienen mi correo, o estoy en el grupo de WhatsApp también. Soy Willy. eh, y eso. De hecho, hablé ayer ¿En cuál? ¿En cuál grupo? en el que dice EDO sección 1 y 2. Ah, vale. Ya, hay un mensaje que está a las 5:25 p.m. del día de ayer,